Radio San José de Cúcuta, líder en la construcción de un país en paz. 1160 Radio San José. La cultura, la información, la libre expresión y opinión tienen espacios en Radio San José de Cúcuta. Pero advertimos, todo el contenido generado en el siguiente programa es responsabilidad única y exclusiva de los productores y no comprometen a la Universidad de Pamplona ni a Radio San José de Cúcuta 1160 AM. Radio San José. Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, tremendo tema de Guaco, zigzag y yo miro para allá. Tremendo tema que nos trae Guaco para iniciar así esta edición de la tarde de Venezuela siempre, siempre Venezuela, como siempre llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal 1160 AM Radio San José de Cúcuta, desde Cúcuta para todo el mundo. Bueno, iniciamos con informaciones. Uno de los aspectos más preocupantes para el tema del ascenso de poder del señor Gustavo Petro en Colombia es la situación que tienen algunos de los perseguidos políticos en Venezuela que se encuentran en este territorio y que tienen pendiente en Venezuela órdenes de extradición. La asunción del líder izquierdista Gustavo Petro a la presidencia de Colombia, según lo presenta este informe de La Voz de América, representa un duro golpe para la oposición venezolana al gobierno de Nicolás Maduro, con especial acento en la agenda del llamado presidente interino Juan Guaidó, lo han advertido algunos expertos. Es una victoria con un reto insólito para la oposición venezolana, que ha tenido en el derechista mandatario colombiano Iván Duque, uno de sus principales aliados desde enero del 2019, cuando Guaidó y sus partidos aliados denunciaron que Maduro usurpaba la presidencia tras las elecciones fraudulentas. Duque era uno de los principales líderes americanos en denunciar la dictadura por parte de Maduro y fue uno de los primeros en desconocerlo como jefe de Estado, reconociendo a Juan Guaidó. En cambio, el triunfo de Petro es un duro golpe para la oposición que lidera Guaidó, una plataforma de cerca de 30 partidos políticos que detractan al chavismo, y opina el politólogo y consultor venezolano Pablo Andrés Quintero. Petro no está en sintonía ni ideológica ni política con la oposición venezolana y mucho menos con Juan Guaidó. Hay muchísimo distanciamiento y eso se va a ver reflejado en el momento en que Gustavo Petro comience a restablecer las relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro. Colombia era uno de los aliados más comprometidos con la causa de la agenda de Guaidó, no de toda la oposición venezolana, sino de él. Esto revela una vez más el fracaso de la estrategia de Juan Guaidó de sumar apoyos internacionales. También otra que opina es Giovanna de Michel, quien señala que los efectos de esta reanudación de relaciones entre Caracas y Bogotá pudieran afectar a un alto número de opositores que emigraron a Colombia para continuar con sus actividades contra Maduro. Esto puede incluso generarse a través de solicitudes de extradición con fines de ser procesados en territorio venezolano, y esto, afirma de Michel, puede afectar totalmente al grupo de resistencia política que se encuentra actualmente en Colombia y que ha enfrentado la dictadura de Nicolás Maduro, según la Giovanna de Michel. También, en otro orden de ideas, mire, qué cosa tan increíble. CanTV, la compañía anónima nacional Teléfonos de Venezuela, cumplió 92 años de vida. Una empresa que, en medio de quejas por parte de los usuarios, está sobreviviendo también a la situación del régimen de facto. Las constantes fallas en el servicio de Internet se han convertido en un dolor de cabeza para todos los venezolanos, porque conjuntamente con el servicio de agua, con el servicio de electricidad, el servicio telefónico es uno de los 3 servicios peor considerados en Venezuela. Y cada día que pasa, las redes sociales se llenan de mensajes sobre el mal servicio de agua y las altas tarifas que cobra CanTV cuando el servicio que ofrece es totalmente deficiente. Reportar una falla a través del servicio automatizado de CanTV es misión imposible, señala uno de los usuarios,
pero también por otra parte se ha manifestado que esta situación que afecta al servicio de televisión y también el servicio de internet, porque CanTV es proveedora de servicios a través de sus filiales, pues es una situación que afecta realmente las comunicaciones en Venezuela y que se hace y se transforma en tener el peor servicio de América Latina en materia telefónica, solamente por encima de Haití. Con ese reporte nos vamos a la pausa comercial y musical del momento y a regreso seguimos acá con más programas. Bueno, este tema que se nos presenta durante la tarde de hoy para así tener la apertura del segundo segmento del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Mi hermano y yo de Poncho Zuleta hemos tenido parte de la canción y con ese tema iniciamos esta segunda parte, este segundo segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Y lo hacemos con más información. El Banco Central de Venezuela sigue en su estrategia de intentar frenar el aumento de las tasas de cambio en el país. En este sentido, el ente emisor inyectó esta semana $105 millones a la banca. De acuerdo a lo reseñado, el ente emisor redujo por tercera semana consecutiva el monto de su intervención cambiaria. Y es que en esta oportunidad inyectó $15 millones menos que en la inversión y la intervención anterior, teniendo una variación relativa del 12,5%. El economista César Aristimuño sostuvo que estos son movimientos puntuales y necesarios en una estrategia que ha sido exitosa de control de la evaluación de la moneda nacional. Además, manifestó que el Banco Central de Venezuela tiene la capacidad suficiente para mantener bajo unos parámetros de precios controlados en el mercado cambiario. Ha señalado que el dólar paralelo volvió a caer a cotizarse a 5,30 bolívares por dólar. Según lo reportó el portal En Paralelo Venezuela, la divisa estadounidense registró una caída de 0,59%, lo que equivale a 0,3 con relación al inicio de esta semana en la que empezó la cotización con 5,33. Es una situación que está realmente intentando controlar el Banco Central de Venezuela, pero fíjense un problema que yo veo en esta política, que se ha concentrado solamente en el tema cambiario, en el tema del control cambiario, pero no ha cambiado la realidad que hace precisamente la presión inflacionaria. O sea, mientras el inversionista no tenga tranquilidad ni seguridad en su inversión, mientras el gobierno de facto no demuestre una política económica seria y transparente, mientras se siga creando expectativas a un mercado que no cree en las expectativas, pues será difícil controlar el tema monetario porque va a meritar la quema de millones y millones de dólares para poder controlar el alza de la moneda. Esta es la situación que actualmente se presenta en Venezuela, donde básicamente se ha controlado el tema de la devaluación de la moneda exclusiva y llanamente mediante la inyección de recursos financieros, recursos económicos a la banca, pero las condiciones que están generando la presión inflacionaria todavía no han sido solucionadas por parte del Estado. La embajada de Costa Rica de la administración Guaidó gestionó alianzas estratégicas para otorgar becas estudiantiles a migrantes venezolanos. La Embajada de Venezuela en Costa Rica acordó una alianza estratégica con el Instituto Tecnológico COSBI y el Instituto Costarricense de Formación Integral INCOFIN para el otorgamiento de becas totales o parciales que contribuyeran a la formación técnica profesional de migrantes venezolanos. La embajadora María Faría adelantó, luego del primer encuentro con las autoridades del COSBI, que la Embajada de Venezuela se suma al objetivo del reconocido instituto de coayudar a la formación y puesta en valor del talento humano que ha tenido que emigrar. El Instituto Tecnológico COSBI, en el marco de la suscripción de un convenio con la Embajada de Venezuela, abrió el campo del conocimiento para proyectar convenios específicos en cuanto al otorgamiento de planes de becas estudiantiles totales o parciales que coayuden a la formación técnica profesional de aquellas personas que se encuentran en Costa Rica en calidad de migrantes. Esto pudiera beneficiar
a la población de más de 35,000 venezolanos que se encuentran en territorio de Costa Rica según los últimos censos. También la Asamblea Nacional aprobó extender contrato de agencias de servicios financieros con la empresa estadounidense BRB Administration LLC. ¿Esto por qué? Durante la sesión celebrada hoy martes, se aprobó la modificación y prórroga del contrato de agencias de servicios financieros. La aprobación se da luego de que el secretario José Figueredo Márquez leyera el informe que remitió a la Comisión de Finanzas, dando el visto bueno para los diputados. La solicitud de extensión del contrato se hizo el miércoles 15 de junio del presente año. Esta comisión está actuando para recomendar a la comisión delegada autorizar al gobierno interino la modificación y prórroga del contrato para la prestación de servicios administrativos de esta empresa, según el informe enviado por el presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico, Carlos Paparoni. Más de 700 familias que habitan el sur de Maracay, en el estado de Aragua, temen ser afectadas por el crecimiento de las aguas del lago de Valencia, que representa una grave amenaza de inundación ante las torrenciales lluvias que caen en la zona. Así lo denunció el diputado por el estado de Aragua, José Trujillo, de la Asamblea Nacional Legítima. En un punto de información durante la sesión de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional, hoy vía online, quien mostró su preocupación por la cantidad de familias que temen quedarse sin casas. Se ha incrementado la crisis en el sur de Maracay debido a la colocación del muro de Matarredonda en Los Amanes, que ha traído como consecuencia que la gente de Aguacatal, que ahora es afectada también porque el lago de Valencia, en vez de seguir su curso normal, se desvió hacia las urbanizaciones del sur de Maracay, inundando la zona, dejando a cientos de familias damnificadas. Señaló que cada vez que se nubla el cielo, la gente de esta zona del sur de Maracay tiembla, porque cada vez que llueve se registran fuertes inundaciones, perdiendo todos sus enseres las familias no solo de Los Samanes, sino también de sectores como el Aguacatal y La Vega, sectores que antes no eran afectados por las crecidas del lago. Y es una situación de verdad bastante difícil porque las urbanizaciones se asentaron en terrenos que parecían totalmente alejados del riesgo de inundación por parte del lago de Valencia. Sin embargo, esto fue hace años que se hizo, pero en este momento, al haber hecho obras de infraestructura en otros sectores aledaños al lago de Valencia y al haberse creado condiciones de desagüe de aguas residuales, pues también ha crecido en la magnitud del lago y está afectando zonas que antes no se pensaba que se pudieran afectar debido a su distancia de la zona de inundación del lago de Valencia, incluso en su peor momento. Con esta información nos vamos a la pausa comercial y musical del momento y al regreso seguimos acá con Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, el tema para finalizar este último segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, por retenerte con los Titanes de Colombia, quienes nos han traído ese tema para así iniciar este último bloque. Como dice usted, el último pedacito de la torta que quedaba pendiente, ese nos lo vamos a comer a partir de este momento. La Asamblea Nacional pide garantizar la atención y protección a los migrantes venezolanos al recordar el Día Mundial de Refugiados que fue el pasado domingo. A propósito de esto, la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional de la Comisión Delegada ha manifestado a través de Olivia Lozano, presidente permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración de la Asamblea Nacional, que urgen acciones de atención y protección a la migración venezolana que trascienda los entornos políticos locales y se logre un mayor grado de universalidad en la atención a la diáspora de manera de garantizar identidad, servicios médicos, asistencia humanitaria, respeto a sus derechos humanos. A su juicio, la migración venezolana es un rasgo visible y doloroso del quiebre institucional ejecutado por la dictadura de Nicolás Maduro. Lozano señaló que ante los cambios políticos en el mundo es necesario hacer replanteamiento de las acciones internacionales a favor de los migrantes, pues a su criterio el abordaje hemisférico de la crisis humanitaria compleja no puede estar sujeto a las coincidencias y analogías políticas. Destacó el trabajo adelantado por el cuerpo diplomático del gobierno encargado y del comisionado de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos para Migrantes, David Smolansky,
Agradeció a los presidentes de Brasil, Colombia, Estados Unidos, Costa Rica y Ecuador por implementar políticas migratorias que permiten la protección y regularización de los connacionales. Es una situación de verdad bastante importante esto sobre el tema migratorio. Y en otro orden de ideas, el diputado William Dávila pidió al recientemente elegido presidente de Colombia, Gustavo Petro, mantener y garantizar el estatus de protección temporal a los 2 millones de venezolanos que están en su país. Esta medida fue dictada por el mandatario Iván Duque. Es un derecho humano y se le tiene que dar tratamiento a nuestros coterráneos que se encuentran afuera de la perspectiva de los derechos humanos. El derecho a buscar protección significa el derecho a darle asilo y a la no devolución. También, por su parte, el diputado Richard Blanco subrayó que la migración venezolana ha sido la consecuencia de los desequilibrios económicos y sociales de este régimen. Como resultado, recordó algunos datos que indican que en el año 2015 emigraron casi 700.000 venezolanos que representaban el 1,3% de la población. En el año 2018, debido a la hiperinflación, 2,3 millones de connacionales que representaban el 2,6% de la población también migraron. Es parte del análisis que hacen los parlamentarios de la Asamblea Nacional Legítima sobre el tema de la migración venezolana en el mundo. También hay noticias buenas, no todo es negativo, no todo señala alguna diversidad o alguna connotación negativa. Hay también noticias buenas en el panorama y entre esas noticias está la designación de un representante venezolano en la conducción de la Cruz Roja y la Luna Roja Internacional. Este venezolano viene desarrollando trabajo también en la Cruz Roja y ha venido trabajando ampliamente desde hace algunos años en esta importante organización internacional. Este venezolano representante ha sido nombrado vicepresidente de la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Internacional. Se trata de Miguel Ángel Villarruel, que fue reelecto como vicepresidente para el periodo 2022-2026, donde también fue reelecto como presidente el italiano Francesco Rocca. Esta abrumadora mayoría que obtuvo este venezolano, 88% de los países votantes en la 23ª Asamblea General de la Cruz Roja, ha permitido a Villarruel que se mantenga su posición dentro de la Cruz Roja Internacional. Es vicepresidente de la Sociedad Venezolana de la Cruz Roja, es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, especialista en Derecho Penal en la Universidad Panteón Assas de París y en la Universidad de Salamanca, profesor en la Cátedra de Derecho Penal de la Universidad Santa María en Caracas y participó en la redacción del anteproyecto del Código Penal de Venezuela del Tribunal Supremo de Justicia, además de otros cursos, especializaciones y títulos adentro y fuera de Venezuela. Así que también hay buenas noticias. Un venezolano que se mantiene ahora como vicepresidente de la Cruz Roja y la Media Luna Roja Internacional, Miguel Ángel Villarruel. Hasta acá nuestra edición de esta tarde. Como siempre, con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal 1160M Radio San José de Cúcuta. Nos encontramos mañana. ¡Feliz noche! Siempre Venezuela. Es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura, en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes, le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.